Hola, muy buenos días, bienvenidos a este primer vídeo sobre qué es R, para qué nos sirve R, cómo funciona, qué puedo hacer con él y qué tanto voy a llorar para aprenderlo. Bueno, pues lo primero sería un poco aclarar que R, a pesar de que nos refiramos a él muchas veces como si fuera un programa, en realidad no lo es más bien un lenguaje de programación. Y también yo sería un poco injusto si ahora os dijera que es un programa de un lenguaje de programación que solo aprendes una vez el lenguaje y ya está. De hecho, tiene muchos dialectos, ¿no? Y en ese sentido es muy parecido al español. Lógicamente, aprendiendo y sabiendo hablar el español castizo, el de Castilla, el original, pues es mucho más fácil aprender luego el resto de dialectos. Dentro del lenguaje de programación R, los dialectos serían todos los paquetes que existen. Los paquetes vamos a entenderlos como extensiones, especies de plugins, como aplicaciones que tú le vas pegando al lenguaje de por sí, que lo vas a hacer mucho más potente. La inmensa mayoría de las veces tú eres capaz, si hablas España de España, de entender perfectamente el colombiano, el peruano y otros tipos de dialectos. Quizá te pueda costar más con otros como el catalán o incluso el chileno, un chileno, uta la wea po huevón, ¿cachai? Lo va a entender perfectamente y va a decir, ostras, por fin un curso de estadística para mí, mientras que un españolete pues se va a quedar diciendo, no entendí nada. Hay veces que estos dialectos pues, van a ser un poquitín más complicados, pero entendiendo la base de R, la filosofía, va a ser un poquitín más sencillo entender todo lo demás. Y es que hay que entender una cosa, que el lenguaje de programación R es bastante básico. Yo me atrevería a decir que es prácticamente como el SPSS, hace descriptivos, sí, un TT, sí, una NOVA, pero le cuesta un poco llegar más allá de eso. Y ahí es donde van a entrar una infinitud y realmente crecen constantemente de paquetes que nos van a ayudar a entender cómo es que funciona todo esto. Bueno, seguramente ya hayas escuchado hablar sobre este lenguaje, o si quieren llámenlo programa, no hay problema, R, y lo han intentado descargar, quizá lo hayan conseguido instalar, pero se sienten un poquitín frustrados porque realmente no tiene nada que ver con Excel, no tiene nada que ver con el SPSS, no tiene nada que ver con nada que hayan visto antes. Y les va a costar mucho aprender. Una de las cosas que tengo yo es que no soy estadístico, tampoco soy matemático, de hecho se me dan muy mal las matemáticas y simplemente pues soy un psicólogo que al final por la profesión me he dedicado a marear en el logo de R por alrededor y he ido aprendiendo de forma autodidacta. Entonces sé lo frustrante que puede llegar a ser aprender todo esto. Y la idea de haber creado este canal es pues ser capaz de transmitir de una forma sencilla, con un lenguaje pues al alcance de la mano, qué es R, cómo funciona, pero sobre todo, cómo hacer los análisis, cómo sacar los resultados y cómo interpretarlos, que es algo que a veces se nos olvida. Pensamos los matemáticos que ya lo sabemos todo y no, no es cierto. La gente mundana que no tenemos esos conocimientos, pues nos cuesta más entender qué es lo que hay detrás de R, ¿no? Entonces yo voy a tratar de hacer eso, pues como digo, a chupitos. Bueno, y como todo lenguaje, pues R también tiene una morfología y una sintaxis, ¿vale? Y sé que esto es muy extraño porque me estoy yendo al lenguaje que nos daban en el colegio sobre la lengua, pero estoy hablando de un programa estadístico, matemático, entonces es como, bueno, pero esto de ¿qué es? Es que realmente si entendemos que es un lenguaje, pues va a ser un poquitín más sencillo, sobre todo porque la inmensa mayoría de errores que vais a cometer están relacionados o bien con la morfología o bien con la sintaxis, ¿vale? Con respecto a la morfología, es la forma del propio lenguaje. Yo ya me he equivocado varias veces hablando, pero igualmente me habéis entendido. Es una cosa positiva que tenemos los humanos, que somos flexibles y que aunque yo trabe un poco la boca, pues me vais a seguir entendiendo. El problema con las máquinas, con el ordenador, es que él no lo va a entender, él no entiende las metáforas, no entiende indirectas, no tiene figuras literarias de ninguna manera. Entonces, si yo les digo a ustedes de la de anoche está todo el campo mojado, quizá no entienden muy bien, no he dicho que me refiero a una tormenta, pero son capaces de derivarlo. O el que me atropelló era rojo, quizá todos pues, puedan derivar que eso era un carro o un coche. Pero la máquina va a decir object not found. Me falta un objeto, yo no entiendo qué es lo que hay ahí. Y por eso es tan importante entender esta parte de la morfología y de la sintaxis que tiene el lenguaje de R. Porque la inmensa mayoría de errores
me ha faltado una coma, no le he puesto el punto y coma, no cerré comillas, en vez de min puse men. Todas esas cosas son las que hacen finalmente que R no nos entienda y nos frustremos mucho. Y para que vean un poquitín de la sintaxis, yo tengo aquí un ejemplo que es yo compro un coche, ¿vale? El análisis sintáctico de esta frase es muy sencillito, pues yo es el sujeto, compro es el verbo y un coche es el complemento directo. Y ya está, no tiene mayor problema. Digamos que en R es más o menos lo mismo. Yo tengo una función, que es en este caso dame la media, esa es mi función, es como el verbo. Tengo un sujeto, que es mi base de datos. No la vamos a llamar base de datos, porque es que en R no existen las bases de datos como en otros programas. Y eso es parte del cambio de la filosofía que ahora hablaremos. Y también tenemos, bueno, pues de qué variable y el número de decimales como complementos. Dime exactamente la media de esta variable, de esta base de datos con tantos decimales. Esta es la sintaxis. Lógicamente, si yo me equivoco y en función de separarlo por comas, por paréntesis, o en vez de escribir min, escribo men, pues me voy a equivocar. Y R va a decir, "Oh, yo no entiendo". No es como una persona que es capaz de derivar, de ajustarse, de ser flexible. No. Es un lenguaje de programación y por tanto es súper rígido. Bueno, y por supuesto, como en cualquier tipo de lenguaje, pues tiene su propio vocabulario. Una de las cosas más complicadas, incluso para mí, porque en absoluto soy un experto, es ser preciso a la hora de utilizar las palabras. Una de las más importantes que más vais a escuchar va a ser el paquete, un package, descargar el paquete, descargar un package para sacar imágenes o sacar algún tipo de gráficas o una técnica específica muy refinada. Esto de aquí realmente es una compilación de funciones. Cada función pues son operaciones matemáticas, también lógicas e incluso informáticas, que te dan como resultado un proceso que es el que tú estás buscando, ¿vale? O sea, hay gente que se dedica a crear paquetes para que tú puedas tener, por ejemplo, tablas APA en formato APA de correlaciones. Y ese es un paquete que se llama APA Tables, ¿de acuerdo? Normalmente está configurado por más de una función, aunque es cierto que hay algunos paquetes muy pequeñitos que solo tienen una función. Pero en general, cada vez que queramos salirnos de R básico, vamos a tener que, primeramente y una sola vez, instalar el paquete y después, cada vez que vayamos a ejecutar una de sus funciones, llamarlo. Pero eso será otro vídeo. Otra de las cosas muy importantes son las funciones, ¿vale? Cada función es una operación matemática. Por ejemplo, 2 más 2 sería una función. Una media, otra función. Raíz cuadrada, otra función. Sacar una invarianza de dos modelos de ecuaciones estructurales para chicos y chicas, sea lo que sea eso, otra función. Cada función, a su vez, está normalmente descompuesta en diferentes argumentos. Que la línea de la gráfica la quiero en roja, que el eje X lo quiero de una forma, que el Y de otra forma, que quiero el título así de grande. Todo eso son argumentos bajo los cuales tú vas alimentando el proceso estadístico que tú quieres. Y es muy importante conocer eso. Y finalmente, quizá lo más importante sean los objetos. En R trabajamos con un montón de archivos diferentes, aunque no son archivos. Los que venís, por ejemplo, de SPSS, normalmente conocéis dos tipos de archivos, la base de datos y los resultados. Y ya está. Si sois más avanzados, pues conoceréis la sintaxis y algunos otros, pero normalmente son esos dos. En R tenemos un solo archivo, pero muchos tipos de objeto. Por eso os decía antes que no hablamos normalmente de bases de datos, y esa es la primera cosa que nos choca mucho a los que venimos del SPSS o de otros programas, que estamos acostumbrados a llamarlos bases de datos y de repente se llaman data frames. Y todo el mundo empieza a hablar de DF, y no entiendo los ejemplos de Internet, ni nadie me ha explicado esto. ¿Vale? Los objetos en R pueden ser cualquier cosa. Puede ser una canción, puede ser un texto, puede ser una función matemática, puede ser un resultado, puede ser una matriz de correlaciones, puede ser un data frame, un vector, letras, números. Lo que tú vayas a hacer después con eso es lo que le da de alguna forma la proyección, la relevancia. Pero estas tres cosas son muy importantes para al menos adentrarnos un poquito en el mundo de R.